las caras más famosas del mundo. Las que llenaban las pantallas, las que vendían revistas, las que hacían soñar a millones de personas. Mientras el público las admiraba desde las butacas, algunas de ellas estaban arriesgando su vida en operaciones secretas. No era publicidad. No era propaganda vacía. Era trabajo de inteligencia real. Hoy te voy a contar la historia de 10 estrellas de Hollywood que, durante la Segunda Guerra Mundial, dejaron de actuar y empezaron a espiar. Algunas lo hicieron de forma operativa, otras desde la técnica o la observación discreta. Todas lo hicieron con un grado real de riesgo, lejos de los reflectores. Marlene Dietrich nació en Berlín en 1901. Desde muy joven mostró una presencia escénica fuera de lo común. En 1930 se convirtió en una sensación internacional gracias a El Ángel Azul. Poco después firmó con Paramount y se instaló en Hollywood. Su imagen fría, elegante y deliberadamente andrógina la convirtió en una de las actrices más icónicas de la década. Cuando los nazis llegaron al poder en 1933, el régimen intentó recuperarla. Joseph Goebbels le ofreció convertirse en la gran estrella del cine alemán. Le prometieron los mejores papeles y el apoyo total del Estado. Dietrich se negó de forma categórica. En 1939 se nacionalizó estadounidense y comenzó a hablar abiertamente en contra del nazismo. Durante la guerra, su compromiso fue mucho más allá de las apariciones públicas. Trabajó directamente con la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, en su rama de Morale Operations. Grabó mensajes y canciones en alemán, incluyendo versiones de Lili Marleen y otros temas populares, que se transmitían por radio hacia las tropas enemigas con el objetivo de desmoralizarlas. El propio jefe de la OSS, William Donovan, le agradeció personalmente esas grabaciones. Según informes posteriores, esos programas afectaron la moral alemana de forma comparable a un ataque aéreo. Viajó a Europa y se presentó ante soldados aliados en zonas cercanas al frente, norte de África, Italia y más tarde Francia y Alemania. Fue una de las primeras artistas en llegar a Anzio. Hay testimonios de que también actuó como intermediaria de información y de que se movió en condiciones de peligro real, bajo fuego enemigo ocasional. Hitler la consideraba una traidora. En Alemania se prohibieron sus películas. Después de la guerra recibió la Medal of Freedom, la más alta condecoración civil estadounidense, y la consideró su logro más orgulloso. Nunca volvió a vivir de forma permanente en su país de origen. Murió en París en 1992, a los 90 años. Hasta el final de su vida se negó a ser utilizada como símbolo nostálgico del cine alemán de los años 30. Josephine Baker nació en St. Louis, Missouri, en 1906, en un entorno marcado por la pobreza y la segregación racial. Desde muy joven trabajó en el mundo del espectáculo. En 1925 llegó a París y, en muy poco tiempo, se convirtió en una de las artistas más célebres de Europa. Su estilo, su energía y su forma de desafiar las normas raciales de la época la hicieron famosa en todo el continente. Cuando Alemania ocupó Francia en 1940, Baker ya era ciudadana francesa. En lugar de buscar refugio en un país neutral o quedarse en silencio, decidió involucrarse activamente en la resistencia. Fue reclutada por el Deuxième-Bureau, el servicio de inteligencia militar francés, como correspondiente honoraria. Su trabajo no era simbólico. Utilizaba su posición de celebridad para moverse con relativa libertad en ambientes a los que un agente común no habría tenido acceso. Asistía a fiestas, recepciones y reuniones donde había oficiales alemanes, diplomáticos y colaboradores. Escuchaba, observaba y recopilaba información sobre movimientos de tropas, instalaciones y contactos. Luego transmitía lo que había averiguado. Uno de sus métodos más conocidos consistía en esconder mensajes en su partitura musical, a veces con tinta invisible.
En varias ocasiones cruzó fronteras con documentos sensibles ocultos en su ropa o escritos en sus brazos y manos. También ayudó a refugiados judíos y miembros de la resistencia y utilizó su casa como punto de encuentro y refugio temporal. Más adelante, en el norte de África, sirvió como contacto clave entre los servicios franceses, estadounidenses y locales, facilitando información que permitió detenciones de agentes nazis. El riesgo era real. Si hubiera sido descubierta, las consecuencias habrían sido extremadamente graves. A pesar de ello, continuó con su labor durante gran parte de la ocupación. Al terminar la guerra, recibió la Croix de Guerre y la Médaille de la Résistance, entre otras distinciones. Después del conflicto, Baker retomó su carrera artística y se dedicó con fuerza al activismo por los derechos civiles. Adoptó a 12 niños de diferentes nacionalidades y orígenes, a los que llamaba su tribu arcoíris. Quería demostrar con hechos que era posible convivir más allá de las diferencias raciales. Murió en 1975, a los 68 años, poco después de un gran espectáculo homenaje en París. Durante mucho tiempo, su imagen pública se centró en su faceta de estrella extravagante y pionera racial. Su trabajo de inteligencia quedó en un segundo plano hasta que, décadas después, los archivos y testimonios confirmaron la importancia real de lo que había hecho durante la guerra. Sterling Hayden era el prototipo del actor de acción que Hollywood promocionaba en los años 40, alto, rubio, de rasgos marcados y presencia física imponente. Antes de convertirse en actor, había trabajado como marinero profesional. Conocía el mar de forma práctica, no teórica, y ese conocimiento terminó siendo más valioso que cualquier papel que interpretara en una película. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Hayden dejó su carrera en Hollywood y se alistó en los Marines. Poco tiempo después fue reclutado por la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS. Operó bajo el nombre falso de John Hamilton para proteger su identidad. Su especialidad era el transporte marítimo clandestino. Organizó y dirigió operaciones de contrabando de armas, municiones y suministros hacia los partisanos yugoslavos que luchaban contra las fuerzas del Eje. Estas misiones implicaban navegar en aguas controladas por el enemigo y coordinarse con grupos de resistencia en tierra. Hayden también saltó en paracaídas en territorio controlado por las fuerzas de Tito. Participó en misiones de combate y logística en el Adriático y los Balcanes. No se trataba de visitas simbólicas ni de labores de propaganda. Eran operaciones reales con riesgo directo. Al final de la guerra había alcanzado el rango de capitán y recibió la Silver Star por su valor en esas travesías peligrosas. Después del conflicto, regresó al cine. Protagonizó películas importantes como Johnny Guitar y Dr. Strangelove. Sin embargo, nunca terminó de adaptarse del todo a la vida de estrella. Durante un tiempo se alejó de Hollywood, compró un barco y eligió una existencia más aislada y cercana al mar. En sus últimos años habló con cierta distancia y amargura de la industria cinematográfica, pero rara vez profundizó en sus experiencias de guerra. Murió en 1986, a los 70 años. Los archivos de la OSS confirman que su participación no fue decorativa ni secundaria. Fue un agente operativo que realizó misiones de alto riesgo en una de las zonas más complicadas del conflicto. Hedy Lamarr nació en Viena en 1914, en el seno de una familia judía de clase acomodada. Desde joven mostró una inteligencia notable, pero el mundo del cine la absorbió rápidamente. En 1933 protagonizó la película checa Éxtasis, que generó escándalo por sus escenas de desnudo. Poco después llegó a Hollywood, donde Metro-Goldwyn-Mayer la presentó como una de las mujeres más hermosas del mundo. Durante los años 30 y 40, Lamarr se convirtió en un símbolo de belleza casi inalcanzable. Protagonizó películas como Algiers, Boomtown y Samson and Delilah. Las revistas y los estudios la trataban casi exclusivamente como un objeto de deseo. Muy pocos sabían que detrás de esa imagen había una mente técnica excepcional.
Junto al compositor y pianista George Antheil, Lamar desarrolló un sistema de comunicación conocido como salto de frecuencia o Frequency Hopping Spread Spectrum. La idea era relativamente sencilla en concepto, pero revolucionaria en su aplicación: cambiar constantemente la frecuencia de una señal de radio de forma sincronizada entre el emisor y el receptor. De esta manera, el enemigo no podía interferir ni interceptar fácilmente las transmisiones. Presentaron la patente en 1942, pensada originalmente para guiar torpedos de forma segura. El ejército de Estados Unidos no la adoptó de inmediato, en parte porque la tecnología de la época aún no estaba lo suficientemente desarrollada para aplicarla de forma masiva. Sin embargo, décadas después, ese mismo principio se convirtió en la base de tecnologías como el Wi-Fi, el Bluetooth, el GPS y sistemas de comunicación militar modernos. Lamar no era una espía de campo. Nunca participó en operaciones de combate ni cruzó líneas enemigas. Su contribución fue de carácter técnico y estratégico. Aún así, en el contexto de la guerra, ese tipo de innovaciones tenía un valor real. Hollywood, sin embargo, siguió tratándola casi únicamente como una belleza exótica. Ella misma se quejó en varias ocasiones de que nadie tomaba en serio su inteligencia. Después de la guerra, su carrera cinematográfica fue decayendo poco a poco. Tuvo problemas personales, varios matrimonios y dificultades económicas en sus últimos años. Murió en el año 2000, a los 85 años, en Florida. Solo hacia el final del siglo XX y principios del XXI se le comenzó a reconocer públicamente su aporte tecnológico. Hoy, su nombre aparece tanto en libros de historia del cine como en textos de historia de la ciencia y la ingeniería. Era el actor británico elegante e intelectual por excelencia de los años 30 y principios de los 40. Tenía una presencia refinada, una voz suave y una imagen de hombre culto y sensible. Su papel como Ashley Wilkes, en Lo que el viento se llevó, lo consolidó como una estrella internacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, Howard se involucró activamente en la propaganda británica. Realizó giras, discursos y participó en películas con mensajes claros a favor de los aliados, incluyendo trabajos que ridiculizaban al régimen nazi. No se limitó a aparecer en carteles o a hacer declaraciones públicas. Viajó y se expuso de forma más directa. En 1943 realizó una gira de propaganda por España y Portugal. El 1 de junio de ese año, el avión civil en el que regresaba a Inglaterra fue derribado por cazas de la Luftwaffe sobre el Golfo de Vizcaya. Todos los ocupantes murieron. Howard tenía 50 años. Desde el momento del derribo surgió una teoría que nunca ha desaparecido del todo, que Leslie Howard era un objetivo deliberado. Algunos documentos y testimonios de la época sugieren que los alemanes creían que viajaba con información sensible o que él mismo estaba involucrado en labores de inteligencia. Otras versiones apuntan a una confusión con Winston Churchill o a una represalia por su trabajo propagandístico. Nunca se ha podido demostrar de forma concluyente, pero la sospecha ha permanecido durante décadas. Su muerte fue una de las pérdidas más sentidas del cine británico durante la guerra. Dejó una imagen de hombre comprometido y culto, pero también una zona de sombra que la historia oficial nunca ha aclarado por completo. Hasta el día de hoy, su final sigue siendo uno de los episodios más enigmáticos de las estrellas de Hollywood que se involucraron en el conflicto. Douglas Fairbanks Jr. creció a la sombra de una de las figuras más grandes del cine mudo, su padre, Douglas Fairbanks. A pesar de esa herencia, logró construir su propia carrera. En los años 30 y 40 se consolidó como un actor popular, con una imagen de aventurero sofisticado y elegante. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Fairbanks Jr. no se limitó a hacer apariciones patrióticas. Se ofreció para servir de forma activa. Fue asignado a la inteligencia naval y a operaciones especiales. Entrenó con comandos británicos bajo Lord Mountbatten y participó en algunas redadas a través del canal. Inspirado en las tácticas de engaño que observó,
Propuso y ayudó a organizar la unidad conocida como los Beach Jumpers, grupos especializados en engaño táctico y guerra psicológica. Su misión era simular grandes desembarcos anfibios con fuerzas muy limitadas, utilizando efectos sonoros, humo y otros recursos para hacer creer al enemigo que un ejército de decenas de miles de hombres estaba aterrizando en un lugar determinado, mientras el verdadero ataque ocurría en otro. Estas unidades operaron en el Mediterráneo, incluyendo Sicilia, Salerno y el sur de Francia. Fairbanks trabajó como oficial de Estado Mayor en operaciones especiales y estuvo involucrado en la planificación y coordinación de estas misiones de alto secreto. Recibió varias condecoraciones, entre ellas la Legion of Merit estadounidense y la Croix de Guerre británica y francesa. A diferencia de muchos actores que se dedicaron principalmente a vender bonos de guerra o a visitar hospitales, Fairbanks Jr. estuvo involucrado en trabajo operativo real. Después del conflicto regresó al cine y a la televisión, pero siempre mantuvo un perfil discreto sobre sus actividades militares. Prefería hablar de sus películas antes que de sus medallas o de las misiones en las que había participado. Murió en el año 2000, a los 90 años. En sus últimas entrevistas reconocía que el servicio de guerra había sido una de las etapas más importantes de su vida, aunque rara vez entraba en detalles concretos sobre las operaciones en las que había tomado parte. Es uno de los casos más difíciles de documentar, con total certeza dentro de esta lista, pero las evidencias disponibles apuntan en una dirección clara. Varias biografías serias y documentos de la época indican que Grant colaboró con la British Security Coordination, la organización de inteligencia británica que operaba en Estados Unidos durante la guerra bajo la dirección de William Stephenson. Su papel no consistía en operaciones de campo tradicionales. Más bien, habría utilizado su posición privilegiada dentro de Hollywood para observar y reportar posibles simpatizantes, nazis o personas que pudieran estar pasando información al eje. Grant nunca habló abiertamente del tema. Como muchos hombres de su generación, consideraba que ciertas actividades no se discutían en público. Su encanto personal, sus contactos y su acceso a círculos sociales elevados lo convertían en un activo útil para ese tipo de trabajo discreto y de observación. En una industria donde las fiestas, los estudios y las conversaciones informales mezclaban información de todo tipo, su presencia natural resultaba valiosa. Después de la guerra continuó siendo una de las mayores estrellas de Hollywood durante casi 2 décadas más. Murió en 1986, a los 82 años. El capítulo relacionado con la inteligencia quedó como una zona gris de su biografía, lo suficientemente documentada como para no poder descartarla, pero nunca confirmada de forma oficial y detallada por las autoridades. John Ford ya era, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, uno de los directores más respetados y reconocidos de Hollywood. Había dirigido películas que se convertirían en clásicos inmediatos, como La Diligencia y Las Uvas de la Ira. Su estilo era sobrio, visualmente poderoso y profundamente americano. Cuando Estados Unidos entró en la guerra, Ford no se limitó a hacer películas de propaganda desde la seguridad de un estudio. Fue reclutado por William Donovan, el jefe de la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS. Su trabajo consistió en utilizar el cine como una herramienta real de inteligencia y documentación de guerra. Dirigió la Field Photographic Branch de la OSS. Ford viajó a zonas de combate. Filmó documentales en condiciones peligrosas y produjo material de entrenamiento para la OSS. Uno de sus trabajos más importantes fue el documental The Battle of Midway, rodado durante la Batalla Real en el Pacífico. La película no solo capturó imágenes de un enfrentamiento decisivo, sino que se convirtió en uno de los documentales más influyentes de la guerra y le valió un Oscar. También supervisó otros trabajos como December VII. Ford no era un director que observara la guerra desde lejos. Estuvo en el Pacífico, convivió con la tensión del conflicto y entendió de cerca el costo humano de lo que estaba filmando. Después de la guerra regresó a Hollywood y continuó realizando westerns que se convertirían en leyenda. Sin embargo, esos años de servicio marcaron una diferencia clara en su trayectoria.
Durante un tiempo, el cine dejó de ser únicamente entretenimiento y se transformó en una herramienta de guerra y de registro histórico. Murió en 1973, a los 79 años. Su etapa en la OSS es mucho menos conocida que sus westerns, pero los archivos confirman que su contribución fue real, valorada y lejos de ser meramente simbólica. David Niven estaba en Hollywood cuando la guerra comenzó en Europa. Tenía una carrera en ascenso y una posición cómoda en la industria. Aún así, decidió no quedarse. Fue de los pocos actores británicos que regresaron a Inglaterra y se reincorporaron al ejército, donde ya había servido durante los años 30. Niven no se limitó a labores de retaguardia ni a apariciones propagandísticas. Tras un periodo inicial con la Rifle Brigade, se unió a los comandos y terminó al mando del A Squadron del GHQ Liaison Regiment, más conocido como Phantom. Esta unidad especial se dedicaba a reconocimiento y señales, localizar posiciones enemigas, informar sobre el movimiento de las líneas de batalla y transmitir inteligencia crítica, a menudo cerca o detrás de las líneas de frente. Participó en el desembarco de Normandía, llegó poco después del D-Day, acompañó a la primera división de infantería estadounidense a través del norte de Europa hasta el Rin y estuvo involucrado en operaciones como Market Garden. También colaboró en la Operación Copperhead, relacionada con el uso de un doble del mariscal Montgomery para confundir a la inteligencia alemana. Alcanzó el rango de teniente coronel y recibió la Legion of Merit estadounidense. Después del conflicto, Niven escribió sobre sus experiencias con el humor característico británico y con una notable distancia emocional. Nunca se presentó a sí mismo como un héroe, ni intentó capitalizar su servicio militar para mejorar su imagen pública. Simplemente lo consideró una obligación que había que cumplir. Volvió al cine y construyó una segunda carrera exitosa. Protagonizó películas como La Vuelta al Mundo en 80 días y Armas al Amanecer, entre muchas otras. A lo largo de los años mantuvo una actitud sobria respecto a la guerra. En sus memorias trató el tema con sinceridad, pero sin dramatismo excesivo ni autocomplacencia. Murió en 1983, a los 73 años. Para él, el servicio militar no había sido una aventura ni un capítulo de gloria personal. Había sido simplemente lo que correspondía hacer en ese momento. Noel Coward era el símbolo del ingenio y la sofisticación británica. Dramaturgo, actor, compositor, director y hombre de sociedad. Su estilo era irónico, elegante y aparentemente superficial. Brillaba en los salones, en los escenarios y en las conversaciones de la alta sociedad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Coward trabajó para la inteligencia británica. Fue reclutado en etapas tempranas y más adelante colaboró con la British Security Coordination. Su labor no consistía en operaciones de combate ni en misiones de campo tradicionales. Utilizaba algo mucho más sutil, su acceso privilegiado a círculos sociales elevados. Diplomáticos, aristócratas, personalidades influyentes y gente con información sensible formaban parte de su entorno natural. Coward viajó, observó, escuchó y reportó. Actuó como un agente de influencia, usando su celebridad y su capacidad de conversación para avanzar intereses británicos, especialmente en Estados Unidos, donde se buscaba persuadir a la opinión pública y a sectores políticos a abandonar el aislacionismo. Estuvo en la lista negra de la Gestapo. No necesitaba infiltrarse, ya estaba dentro. Los servicios de inteligencia aprovecharon esa posición. A pesar de su contribución, Coward nunca se presentó como un hombre de acción, ni intentó construir una imagen heroica alrededor de su trabajo durante la guerra. Prefería el teatro, la música, el humor y la conversación brillante. El capítulo de inteligencia quedó como una parte discreta y poco publicitada de su biografía. Después de la guerra continuó su carrera artística con éxito. Murió en 1973, a los 73 años, en Jamaica. Hasta el final de su vida, mantuvo esa mezcla característica de sofisticación y distancia emocional respecto a los años del conflicto.
Christopher Lee es recordado hoy principalmente por sus interpretaciones de personajes oscuros e icónicos. El Conde Drácula en las películas de Hammer, Saruman en El Señor de los Anillos o el Conde Dooku en Star Wars. Sin embargo, antes de convertirse en una de las caras más reconocibles del cine de terror y fantasía, tuvo una juventud marcada por la Segunda Guerra Mundial. Lee se unió a la Royal Air Force. Más adelante estuvo vinculado a labores de inteligencia y en distintos momentos como oficial de enlace con unidades especiales, incluyendo contactos con el Special Operations Executive, la organización británica de operaciones especiales conocida informalmente como el Ministerio de la Guerra, poco caballerosa. Esta unidad se dedicaba a misiones de sabotaje, inteligencia y apoyo a la resistencia en territorios ocupados. Aunque los detalles exactos de sus misiones nunca se han hecho públicos de forma completa, algo habitual en este tipo de unidades, el propio Lee confirmó en varias entrevistas que participó en operaciones de inteligencia. Prefería no profundizar demasiado en el tema. Solía decir que muchos hombres de su generación habían hecho cosas similares y que no había nada particularmente extraordinario en ello. Algunos historiadores han matizado que su papel fue más de inteligencia y enlace que de operativo de campo pleno. Al final de la guerra colaboró en el rastreo de criminales de guerra nazis. Su perfil resultaba útil. Era alto, hablaba varios idiomas y tenía capacidad para pasar desapercibido en determinados ambientes. Después de la guerra comenzó su carrera actoral de forma seria. A lo largo de las décadas se convirtió en una figura legendaria del cine, con una presencia imponente y una voz inconfundible. A pesar de su fama posterior, siempre mantuvo una actitud discreta respecto a su servicio durante la guerra. Nunca intentó convertir ese pasado en material de promoción personal ni en una narrativa heroica. Murió en 2015, a los 93 años. Hasta el final de su vida evitó dramatizar o exagerar lo que había hecho en aquellos años. Es conocida en todo el mundo como la mujer que transformó la forma en que Estados Unidos entendía la cocina. Su programa de televisión y sus libros la convirtieron en un ícono cultural. Sin embargo, antes de convertirse en chef y presentadora, trabajó para la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS. Durante la Segunda Guerra Mundial, Child se unió a la OSS. Al principio realizó labores administrativas, pero pronto fue asignada a un proyecto poco convencional, el desarrollo de un repelente de tiburones. La idea era evitar que los tiburones detonaran minas navales o atacaran a los hombres que caían al agua durante operaciones marítimas. El equipo probó más de un centenar de sustancias. La fórmula final combinaba acetato de cobre con un tinte negro que generaba un olor similar al de un tiburón muerto y resultaba efectivo durante varias horas. Aunque el proyecto puede sonar casi absurdo hoy en día, formaba parte de los esfuerzos reales de la inteligencia naval estadounidense. Más adelante, Child fue destinada a Ceilán, la actual Sri Lanka, y posteriormente a China. Allí se convirtió en jefa del registro de la OS. Manejaba información clasificada y documentos sensibles. Su altura, casi 1,90 m, la hacía poco adecuada para labores de campo tradicionales o de infiltración, pero su inteligencia, su capacidad de organización y su disciplina la convirtieron en un activo valioso dentro de la estructura de la OSS. Recibió el Emblem of Meritorious Civilian Service por su trabajo. Después de la guerra, Childs se mudó a Francia. Fue allí donde aprendió a cocinar de forma seria y profunda. Con el tiempo revolucionó la gastronomía estadounidense al introducir la cocina francesa de una manera accesible y sin pretensiones. Durante la mayor parte de su vida pública, casi no mencionaba su paso por la inteligencia. Solo en años posteriores se conoció con más detalle esa etapa de su biografía. Murió en 2004, a los 91 años. Su legado culinario es enorme, pero su paso por la OSS muestra una faceta menos conocida de una mujer que, antes de enseñar a cocinar a un país entero, había trabajado en un entorno de secretos y operaciones de guerra. Estas historias no convierten a estas personas en superhéroes.
Tampoco las convierten en víctimas eternas. Simplemente muestran que, en un momento de crisis global, algunas de las figuras más visibles de su tiempo decidieron usar su posición, su talento o su acceso de una manera distinta. Algunas lo hicieron de forma operativa, otras de forma técnica, propagandística o de observación discreta. Todas lo hicieron con algún nivel de riesgo real. La lección más útil que se puede sacar de esto no es heroica ni trágica. Es práctica y sencilla. Las personas no son solo la imagen que proyectan. Detrás de la fama, de la belleza o del éxito público, hay decisiones privadas que casi nadie ve. Y a veces esas decisiones, tomadas lejos de las cámaras, terminan teniendo más peso que cualquier papel que hayan interpretado frente a ellas. Gracias por acompañarme hasta el final.